Hola, una vez que ya hemos aprendido el funcionamiento del sistema GPS y cómo utilizar el GPS como instrumento de medición para efectuar levantamientos catastrales con sus distintas variantes, vamos a hablar ahora sobre los trámites catastrales. ¿Cuáles son los trámites catastrales? ¿Cuál es la definición de los trámites catastrales? Los trámites catastrales son procedimientos administrativos. Son actos ejecutados dentro de la administración local, ejecutados fundamentalmente por las autoridades o por los funcionarios. ¿De dónde? De los gobiernos autónomos descentralizados municipales. ¿Sí? Son actos que los realizan los funcionarios municipales que tienen que ver fundamentalmente con el catastro. ¿A qué se refieren? Los trámites catastrales sin duda se refieren exclusivamente a los temas de actualización y mantenimiento del catastro. Esto se lo realiza dado solicitud expresa por parte de los contribuyentes o de los ciudadanos, o sea por gestión directa por parte del municipio. Por solicitud expresa me refiero a cuando exista una especie de alteración puntual a la parte catastral. Por ejemplo, cuando yo, como propietario de un predio, quiero realizar una venta y quiero hacer el traspaso del dominio de esa propiedad hacia otra persona, tengo que hacer una solicitud expresa al catastro para que registre en sus bases de datos el cambio de propietario y que aparezca dentro de las bases de datos el nuevo dueño. En cambio, cuando se habla de una gestión directa, por ejemplo, podríamos hablar de contratos masivos en los cuales hay un proceso de actualización o un levantamiento íntegro nuevamente, un barrido predial nuevo de todos los predios de un determinado cantón. Básicamente esas son las dos figuras sobre el cual se puede realizar los trámites catastrales por los gobiernos autónomos descentralizados. Finalmente, en este caso y en este módulo 3 vamos a referirnos a los trámites catastrales eminentemente relacionados con la cartografía catastral, es decir, que tiene su componente en la alteración gráfica georreferenciada de los predios que forman parte de un catastro. En definitiva, el trámite catastral es todo aquel procedimiento que lo realizan los GATS para la actualización y mantenimiento del catastro, sea por petición expresa de los contribuyentes o sea por una gestión directa de la municipalidad. Ahora nos vamos a aterrizar en aquellos temas o trámites catastrales que alteran la cartografía catastral del municipio. Creación de nuevo predio o rectificación de linderos. ¿A qué se refiere a esto? Cuando dentro de mi base de datos cantonal no conste gráficamente ningún predio, yo procedo a crear o a dibujar un nuevo predio. Ese es uno de los trámites catastrales que se lo realiza cuando no tengo básicamente ningún mosaico predial catastral, es decir, cuando voy construyendo como municipio poco a poco mi nuevo catastro. También en este tipo de trámites puede recaer la rectificación de linderos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tengo un levantamiento catastral, pero que lamentablemente este levantamiento no goza de la calidad adecuada y no se apega con fidelidad a la realidad, efectúo un levantamiento nuevo con el fin de que se rectifiquen sus linderos. Al realizar un nuevo levantamiento se inspecciona en campo y se revisa nuevamente la forma del predio. El rato que detectamos que hay una inconsistencia, se implanta nuevamente el predio recientemente levantado y con ello se actualiza el mosaico predial cantonal. Este es uno de los trámites más recurrentes cuando estamos generando un nuevo proceso de levantamiento catastral. En el caso de la creación de nuevos predios, vamos a aplicar un ejemplo práctico. En este caso vamos a utilizar como herramienta de manejo la herramienta CAD Microestación de la marca Bentley. Tenemos por ejemplo aquí un plano, un mosaico catastral disponible en la municipalidad
que está prácticamente completo. Sin embargo, hay la necesidad de, en la parte vacía, en ese sector, crear e innovar nuevos predios, nuevos levantamientos. En este caso, se va a requerir que sobre el mosaico catastral se ingrese un nuevo predio, así que el trámite catastral va a ser la creación de nuevos predios. Vamos a tomar como ejemplo este sector en el cual nos entregan el levantamiento hecho, básicamente hecho con GPS diferencial, en el cual se puede observar el ruteo correspondiente a una vía y los puntos GPS correspondientes a los vértices. Primero se editará la parte correspondiente al ruteo de las vías. Lo modificamos, es decir, se va ajustando a fin que pueda este ser fácilmente adaptable al nuevo catastro. Empezamos a editar algunos vértices que me permitirán como técnico empezar a definir el nuevo lindero. Sí, simplemente este ajuste que se lo hace es para darle una cierta regularidad o continuidad sin sobresaltos a las vías. Esto en la práctica no sucede. ¿Qué es lo que sucede realmente? Se trata de vértices anómalos que de alguna u otra manera son registrados por el equipo. Si en algún caso del recorrido a lo largo de esta ruta, el equipo GPS registró algún valor anómalo y por eso se forman estos picos que alteran significativamente la dirección y el rumbo del lindero como tal. ¿Sí? Entonces lo que se está haciendo ahorita es una especie de suavizado para que estos saltos no sean perceptibles y no afecten significativamente la forma final de la vía. ¿Sí? Prácticamente tenemos hecho el ajuste. Me parece que aquí hay un poco de un suavizado que no altera significativamente la forma propia de la vía. Listo, una vez que tenemos hecho este ajuste, procederemos a hacer una paralela a esta vía, reconociendo los derechos de vía correspondientes al nuevo predio. Con esta herramienta se crea la paralela, en el cual se entiende que el operador caminó por el margen derecho de la vía y que registró 2 metros de lado, ¿verdad? Y al otro lado, al lado frontal, 8 metros. ¿Sí? Es decir, que recorrió el margen derecho de la vía. Esa es básicamente el área en el cual se ha movido el área de la vía real. Entonces se procede a eliminar el eje por el cual se levantó el GPS y procederemos a ajustar exactamente a nuestra base catastral. Como decía, usar cartografía catastral base de referencia, cartografía catastral inicial, me permite a mí como técnico partir y homologar desde una verdad cierta. Entonces, mi levantamiento lo tendré que ajustar paulatinamente a mi catastro. Por ejemplo, en esta vía lo empataré al vértice adecuado. Y de la misma manera al vértice medido. ¿Por qué razón? El vértice tiene más redundancia, más observaciones hechas respecto a la línea como tal. Entonces tenemos la certeza de que el vértice es el punto donde realmente tiene que ajustarse el lindero. ¿Sí? De la misma forma acá, tenemos que hay ese margen de error, ajustamos a nuestro vértice y de la misma manera al frente del predio. ¿Sí? Igual acá se ajusta al frente del predio.
Muy bien. Vamos a insertar un nuevo vértice. Y lo ajustamos. Finalmente acá extendemos hasta nuestro catastro, ¿sí? Entonces básicamente aquí ya está el lindero correspondiente a la parte del predio que colinda con la vía. Ahora vamos a dibujar los lados. Con una línea extendemos desde el límite del fondo, que debe ser este, por lo que no hay más información, y debe estar sustentado en el croquis de apoyo, hasta mi vértice. De la misma forma, mi vértice de acá, abajo y al frente. Finalmente este lado. Y en definitiva tenemos un predio, ¿sí?, compuesto por dos cuerpos, ya que este predio inicialmente está atravesado por una vía. Hemos ajustado todos nuestros vértices, ya que es nuestra medida confiable. Finalmente tenemos que generar el polígono. Para crear los polígonos vamos a pasar estos elementos como auxiliares. Seleccionamos presionando la tecla Shift, que son los que forman parte del nuevo predio. Y los asignamos directamente a los datos de referencia. Regresamos a nuestra capa predial que contiene los predios y generamos el polígono. Mantenemos originalmente los bordes que formaron parte del predio. Esos se almacenarán en los niveles anteriormente descritos, los niveles de referencia, y en la parte predial tendremos definitivamente nuestra figura completa, nuestro predio. ¿Sí? Al apagar, finalmente entonces tenemos nuestros polígonos que forman parte del nuevo predio, los dos cuerpos ya conformados con su área. De hecho, podemos medir el área que subtienen estos elementos en metros cuadrados aplicado al elemento. Este cuerpo mide 73.644 metros, es decir, 7 hectáreas aproximadamente, y este otro 430 hectáreas. Y con eso logramos generar nuestro nuevo predio, alineado y formando parte de nuestro mosaico catastral. Eso para el trámite de creación de nuevos predios. Otro trámite catastral importante es el de fraccionamiento o subdivisión, y es el que más recurrentemente se lo encuentra en los municipios. Existen dos formas en las cuales la ley nos permite hacer el fraccionamiento o la subdivisión de un predio. Es decir, fraccionamiento se lo conoce cuando mi cantidad de subpredios o de pedazos resultantes de la división es menor a 10 lotes, y lotización se llama cuando el número de lotes es mayor a 10. Simplemente esa es la diferencia. Ahora, ¿en qué podemos referirnos respecto a la subdivisión? En que la subdivisión debe marcarse en función a las ordenanzas propias de la municipalidad, debe cumplir los parámetros mínimos de frente y de área mínima de acuerdo a la planificación que cada municipio genere. En función de esto, el profesional tiene que acatar esa normativa y ejecutar el plano o el proyecto de subdivisión de acuerdo a esos parámetros, y posteriormente presentarlo a la municipalidad para su posterior aprobación. Cada vez que se genere un nuevo cuerpo, un nuevo predio resultado de la subdivisión, se generará una nueva clave catastral.
En los nuevos sistemas de gestión catastral que ahora se están implementando, se procederá a registrar un histórico de las transacciones que se hayan efectuado sobre ese predio, es decir, de los trámites que hayan ocurrido sobre un predio. Es por ello que si nosotros, por ejemplo, en este gráfico de la izquierda, dividimos a un predio que se llamaba A en 4 predios, estos predios van a tener una nueva clave que serán consecutivamente B, C, D y E. Y la clave A quedará como un histórico de la transacción hecha inicialmente, a sabiendas de que los 4 predios en algún momento se llamaron A. Esto con respecto al procedimiento de fraccionamiento o subdivisión, a este trámite específico que es de los más recurrentes y de los más comunes en las municipalidades. Para el fraccionamiento o subdivisión, tenemos igualmente que recurrir a un levantamiento en el cual se identifican los puntos de subdivisión y en un nivel de apoyo se establecen los puntos en que este predio se va a dividir en 3 cuerpos a partir de los puntos GPS tomados a lo largo de ese sector. ¿Cómo se hace el proceso? De manera muy simple. Primeramente, en la zona de apoyo vamos a trazar las divisiones que marcan la creación de mi nuevo predio. ¿Sí? Es la primera división. Todo esto con referencia a los puntos GPS. Como ven, los puntos GPS no siempre van a caer donde de verdad deberían caer, dadas las precisiones propias del equipo. Esto hay que ajustarlo posteriormente. Igualmente aquí se ajusta. Y acá también. Para tener garantía del cubrimiento total de las áreas, para que no existan huecos aquí, extendemos la línea para que garanticemos que se está cubriendo con la totalidad del lindero. ¿Sí? Ahora ajustamos estos pedazos al borde. Hacemos un trim, un corte al ras básicamente. ¿Sí? Vamos a todas esas extensiones de esos rabos que salen a ajustarlas. ¿Sí? Estamos cortando hasta el lindero del predio. ¿Sí? Y de la misma forma en este otro lado. Listo. Entonces tenemos ya las 3 líneas que marcan exactamente ajustadas al lindero la división de los predios. ¿Cómo ajustamos ahora cómo creamos ahora los nuevos polígonos, los 3 nuevos polígonos? De la misma forma hecha anteriormente, generamos una región a partir de inundación y manteniendo el original. Pero ahora vamos a generar en nuestra capa predial. Se genera el primer cuerpo, segundo cuerpo y el tercer cuerpo, y finalmente el cuarto cuerpo sobre el cual se hace la división. Entonces tenemos el predio inicial, el predio nuevo, la línea que está como auxiliar, el otro predio nuevo, la línea auxiliar, el predio nuevo, el otro predio, la línea auxiliar y finalmente el último cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Eliminar el predio completo. Lo eliminamos y finalmente al apagar nos quedarán los cuerpos correspondientes
a la subdivisión ya hecha. Y así posteriormente este predio, que inicialmente era único, se ha dividido en 4 cuerpos con nuevas claves catastrales listas para poderlos gestionar tranquilamente en el catastro. Otro trámite catastral de importancia y que actualmente tiene mucha discusión, ya que trata de hacer el proceso inverso al del fraccionamiento o subdivisión, es el de la consolidación o integración de predios. Es decir, inicialmente 3 predios separados y contiguos se generen y se trasladen a uno solo. Esto se está discutiendo, como digo, con el fin de que se evite la parcelación masiva o el minifundio que actualmente está ocurriendo en el país. Uno de los temas más importantes de la misma forma es el histórico, que vendría como consecuencia de la consolidación, en el cual los 3 predios inicialmente establecidos con 3 claves catastrales distintas pasarán a formar parte de un único predio con una única clave consecutiva. Sin embargo, como digo anteriormente, en el histórico quedará registrado que este único predio anteriormente formó parte o fue constituido por 3 predios con claves catastrales diferentes a la actual. Para ejecutar en el catastro la consolidación o integración predial, partimos como base de 3 predios, en este caso estos 3 predios que están señalados con los puntos y que tendrán que convertirse en uno solo. Lo primero que se tiene que hacer es seleccionar los predios de interés para manipularlos en una nueva sección. Por ejemplo, en nuestro nivel de apoyo, que se llama puntos ejemplo. ¿Sí? Al apagar la capa predial tenemos nuestros polígonos de los predios que van a ser editados. Lo que tenemos que hacer ahora es romper la figura geométrica, destruirle al polígono, y esto se le llama a través de la función drop, romper. Seleccionamos que el elemento se rompa, las shapes y los strings, y efectivamente ahora ya el elemento está roto y está conformado por cada uno de sus segmentos y ya no polígonos. A estos segmentos los borramos, que forman parte evidentemente de los vértices, ¿no es cierto? Los lados. Son lados repetidos, dado que son líneas que se repiten para cada uno de los polígonos contiguos, o sea, son dobles líneas. Eliminamos cada uno de los anteriores bordes que formaban el predio auxiliar, los predios que se consolidaron, y tenemos el lindero del nuevo predio. Estos linderos efectivamente ustedes ven que están en nuestro nivel de apoyo. Ahora hacemos el mismo caso, vamos a crear una región manteniendo el original, pero ya en nuestro capa catastral. Seleccionamos la capa y se crea el nuevo predio. Si apagamos y nos mantenemos con la capa catastral, podemos ver ya el nuevo predio consolidado dentro del nivel de predios que a nosotros nos interesa. La creación de nuevas construcciones es un nuevo o una nueva forma de trámite catastral en el cual se implanta, se registra, se dibuja dentro de mi mosaico catastral
los elementos catastrales u objetos catastrales de las construcciones. Simplemente consiste en implantar una nueva construcción que formará parte del nuevo predio, de materializar sus dimensiones, su cabida, para que posteriormente forme parte de los registros catastrales y se conozca enteramente cuál es todas las propiedades y características del bien inmueble. Para la creación de nuevas construcciones vamos a seguir la metodología generada por el curso de levantamientos catastrales en lo referente a implantación de construcciones. En la capa de apoyo puntos de elemento, nosotros hemos adquirido o hemos implantado los puntos resultantes del procesamiento diferencial de las esquinas de las construcciones. De acuerdo a nuestro croquis, este predio está caracterizado por 4 construcciones. En el lado de aquí, donde están estos dos puntos, se encuentran dos construcciones, una de 6 por 6 metros y una letrina de 2 por 2 adosada a esta. Entonces, por eso no es necesario hacer la toma de puntos GPS, sino que aprovechando la consolidación del bloque de 6 por 6 se puede adosar fácilmente la de 2 por 2. Empecemos. Como se dijo anteriormente, se generan los dos puntos de las esquinas y se plasma la distancia registrada en la cinta métrica. En el caso izquierdo, la de 8 por 4, si ven que la medición está casi precisa en relación a los puntos, lo que obtenemos con el punto GPS del otro vértice es simplemente garantizar la alineación del vértice. Antes de eso nos tenemos que ubicar en nuestra línea o en nuestro nivel de referencia. Generamos los 8 metros y nos alineamos con el snapping al punto segundo del lindero, ¿sí? Y perpendicularmente trazamos los 6 metros de la altura de la base transversal. Copiamos y está la base y altura y copiamos los lados adyacentes a fin de obtener el bloque de construcción número 1. De la misma manera vamos al bloque de 6 por 6 igualmente no calza a la medida, sin embargo se ajusta al punto para obtener la orientación. Los siguientes 6 es la perpendicular, a la base, y luego lo ajustamos al lado que corresponde. Una vez trazados los dos lados, replicamos las paralelas correspondientes a los otros lados de las paredes. Como se mencionó aquí, hay un adosamiento de 2 metros correspondiente a una letrina de 2 por 2. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una extensión de 2 metros a esta línea del fondo, ¿sí? Marcamos la distancia de 2 metros, cortamos el elemento independiente y lo ajustamos al vértice. ¿Por qué cortamos? Para que sea un segmento independiente cada una de las paredes.
De la misma forma trazamos la perpendicular en este sector del baño de la letrina al nuevo borde creado y lo alineamos a su posición original. Replicamos de la misma manera, copiamos la pared a fin de generar los nuevos polígonos. Tenemos aquí sí la pared adosada, la construcción son lados, simplemente perímetros de la construcción y de su letrina adosada. Finalmente el galpón, ¿sí?, de 24 por 8. De acuerdo a nuestro, creo que en este se extiende, no importa. Y finalmente ponemos unos 8 metros correspondientes a mi altura de la figura geométrica. Y finalmente lo alineamos a donde corresponde. Y cerramos los lados de la construcción respectiva. Y listo. Ahora sí, para finalizar el proceso, generamos nuestro layer correspondiente a construcciones. Recuerden los requisitos, como parte de los requisitos de presentación de datos catastrales digitales, necesitamos organizar la información a través de niveles. Y aquí es donde van a estar almacenadas las construcciones. Se genera ya el layer activo y finalmente creamos los polígonos que nos interesan. Y listo, hemos terminado y se han generado ya polígonos correspondientes a construcciones, en este caso las 4 construcciones provenientes de mi croquis. Si nosotros apagamos el layer de construcciones, el nivel de construcciones, ya no asoman estos elementos catastrales, sino simplemente los linderos prediales. Un trámite catastral significativo dentro del área rural y que evidentemente no es ortodoxo es el registro o actualización de las coberturas vegetales. Este trámite, como digo, no es muy tradicionalmente utilizado, ya que las coberturas vegetales poco, casi nada tiene que ver con la propiedad. Sin embargo, existen municipios en los cuales se utilizan las coberturas a fin de hacer un método de valoración del suelo mucho más objetivo y que sea consecuente y que evite una serie de reclamos posteriores. Trata de reducir al máximo la subjetividad que los procesos de valoración siempre lo traen consigo. La actualización de coberturas consiste en generar nuevas coberturas o actualizar las coberturas del suelo en función del uso actual que se está haciendo en un determinado predio. En este caso tenemos que un predio consta de 3 coberturas en los cuales están destinados 3 usos distintos. Por ejemplo, un uso habitacional para la cobertura del área de construcciones, un uso pecuario que indudablemente simbolizaría la cobertura del pasto cultivado y un bosque natural. Ahora, el levantar coberturas con métodos de levantamiento directo como lo son el GPS o la estación total, indudablemente contribuiría con un costo excesivamente alto y muy riesgoso para el contribuyente. Lo que se recomienda es efectuar procesos de actualización masiva de las coberturas
utilizando técnicas de teledetección, por ejemplo, imágenes satelitales, ortoimágenes satelitales, a fin de que yo pueda, como municipalidad, actualizar de manera más eficiente las coberturas vegetales, haciendo un chequeo de campo donde se requiera con mayor intensidad. Otra forma, un poco más práctica, es a través de un registro fotográfico por parte del contribuyente y que venga este acompañado con un croquis de detalle, el cual de manera referencial me ubique donde aproximadamente están las coberturas respecto a mi predio inicialmente declarado. Esto, como digo, con el fin de que los levantamientos de las coberturas no sean trámites y trabas tan precisas y tan recurrentes en los municipios que disparen el valor de los costos de este tipo de levantamientos. Se pueden usar estas alternativas, así como se pueden utilizar levantamientos de más precisión, pero ojo, el gobierno autónomo descentralizado tiene que orientar a sus contribuyentes para que se evite la mayor parte de gasto para los mismos. Es por ello que se plantean estas opciones de actualización mucho más rápidas, mucho menos costosas y sobre todo más fáciles de gestionar en el día a día de los municipios. Para el proceso de coberturas, para declaración o actualización de nuevas coberturas, simplemente se analiza el predio declarado en el cual se va a generar la nueva cobertura y primeramente, como se mencionó anteriormente, se generan los nuevos niveles que se organizará la nueva información. En este caso vamos a crear el nivel de coberturas y el nivel de texto de coberturas. Simplemente en el texto de coberturas irá la información eh, textual para conocer a qué cobertura se refiere. ¿Sí? Aplicamos como nivel activo a las coberturas, que es donde nosotros vamos a generar nuestros elementos. Ahora vamos a tomar como referencia para como todo análisis previo, utilizamos como partida nuestro nivel de referencia, que en este caso es puntos de ejemplo, y sobre esa base se dibujarían las coberturas que forman parte de este predio. Por ejemplo, de acuerdo a la descripción o al croquis declarativo por parte del propietario, en este predio que tiene dos cuerpos va a subtender un área de construcción, un área de pastos y una cobertura boscosa natural. Tenemos que ajustarlo igualmente con un trim, con un corte al ras, para que esté básicamente referido hacia el lindero propio de él. Entonces tenemos un área de construcción, dos áreas de pastos y finalmente el área de cobertura vegetal natural. ¿Qué es lo que se hace nuevamente? Ahora sí, en nuestra capa de coberturas vamos a generar los polígonos a través de regiones, y lo que sí es que vamos a generar de manera visible de acuerdo a un color particular de lo que es coberturas. En este caso vamos a generar las coberturas en verde. Mantenemos el original, escogemos el nivel o capa de cobertura y generamos el polígono. Se remarca el nuevo color. Apagamos la capa predial.
apagamos la capa de linderos y ahí están las coberturas. Finalmente, en el caso de trabajar con CAD, señalamos de forma inscrita dentro del predio las coberturas que subtienden. En este caso es pasto. Está con tamaño definimos el área de construcciones y la cobertura natural. Ajustamos gráficamente este texto de la construcción a fin que pueda ajustarse al gráfico. Y finalmente queda inscrita ya las áreas correspondientes a la cobertura vegetal. Esto, como se dijo anteriormente, con fines de valoración y para optimizar recursos del contribuyente, optimizando este levantamiento a partir de un proceso declarativo y un croquis a mano alzada. Nada más. Otro de los trámites catastrales que surgen comúnmente dentro de la gestión municipal es los trámites de expropiación. Fundamentalmente estos ocurren cuando hay unas tareas, unas obras de interés público que requieren afectar uno o varios predios. En el caso particular del ejemplo, tenemos una vía que requiere ser ampliada. La ampliación está dada por un área de influencia o por un buffer que se puede apreciar en la figura. Esto, como resultado, generará una afectación a todos los predios que están dibujados dentro de mi área de influencia, dentro de mi catastro, y generarán trámites independientes de expropiación por parte de la autoridad competente. En este caso, podría ser el municipio con un proceso de ampliación vial de una carretera de interés. En el gráfico aquí ya se puede ver la materialización del área de influencia para cada uno de los predios, resultando áreas de afectación que de alguna forma deberán incurrir en un trámite específico de expropiación para revertir el título, las características de dominio a favor del Estado, en este caso del gobierno local, y posteriormente efectuar el pago por la afectación al predio o a los predios afectados. Finalmente, y también dentro de los trámites catastrales inherentes al municipio, está la gestión de áreas públicas. Y aterricemos un poco en el mismo ejemplo anterior. La gestión de áreas públicas comprende el manejo por parte del municipio de todas aquellas áreas, de todos aquellos sectores o espacios que no son predios, es decir, de las áreas de bien de uso público, como por ejemplo, y como que se mencionó anteriormente, las vías, los canales, los ríos, los esteros, las áreas comunales, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de gestión de áreas públicas me permiten a mí tener como municipalidad una homogeneidad y continuidad en todo el espacio cantonal del catastro. Con ello tendremos un conocimiento más certero de colindantes y de la propia gestión del espacio público. Es muy importante, muchos municipios han optado por el manejo de la gestión de áreas públicas y en este caso puntual vemos el resultado de la propia ampliación de la vía y de que la afectación de esta ampliación
ya está materializada en los predios, en los cuales ya se efectuó en su momento los trámites de expropiación y ahora el bien de uso público materialmente ha sido reflejado en esta ampliación. Finalmente, para abordar el tema de expropiaciones y gestión de áreas públicas, que básicamente son propios de la gestión municipal o del gobierno autónomo que efectúa su propia competencia e injerencia sobre el territorio, vamos a ejemplificar estos procesos, estos trámites catastrales a partir de una supuesta creación de una vía, un bypass que afectaría a estos tres predios, ¿sí? Esta línea representa el levantamiento planimétrico efectuado con GPS diferencial o el ruteo, para lo cual lo que primeramente tenemos que hacer es identificar, ¿sí?, el predio y empezar a ajustar el eje de levantamiento en función de la poco del correcto rumbo de los vértices. ¿Sí? Si es que fuese necesario borrar algunos vértices, no tendremos que hacernos mucho problema, ya que estos nos ayudan a suavizar la línea de intervención. Nuevamente vamos ajustando algunos vértices. ¿Sí? Con lo cual se obtiene un rumbo más acertado de la vía que se intervendrá. ¿Sí? Este es uno de los primeros levantamientos que se puede inferir se realiza para una especie de expropiación lineal y en los cuales básicamente se utiliza el GPS como elemento de levantamiento de líneas, que básicamente sería el eje por el cual nuestra vía se extenderá. Ahora sí, a lo largo de este eje se prevé que habrá un área de influencia de 5 metros por lado. Es decir, que tendremos que generar una paralela, aquí en esta opción, de 5 metros para cada uno de los lados de los vértices. Se genera la paralela en los dos sectores. Y por optimizar, vamos a borrar el eje. Entonces tenemos el área de influencia. Estos están siendo trabajados en nuestro nivel de referencia, todavía no se plasman en nuestro propio catastro. Ahora vamos a seleccionar los predios afectados, los cuales tendrán que tener un análisis y un trato particular al momento de la edición que se va a realizar. Se seleccionan los tres como hicimos anteriormente y se los traslada a nuestro layer de respaldo, que es puntos de ejemplos. Ahí nosotros tendremos la facilidad de hacer una edición más adecuada de los mismos. Tenemos los predios, ¿sí? Vamos a extender esta línea de acción para que pase y que tenga la influencia directa sobre el predio. Entonces tenemos que extender esta línea a fin que se pueda garantizar que el área de influencia va a estar hasta el predio, ¿sí? O hasta el lindero. De la misma forma aquí extendemos la línea para garantizar el corte neto sobre el lindero. Otro paso que tenemos que hacer es romper el elemento
Ya lo vimos anteriormente en el caso de la integración. Rompemos todos los elementos del borde, ¿sí? Ahora vamos a cortar donde se afectaría directamente cada uno de nuestros precios. Vamos a cortar. Se corta. Igualmente aquí vamos a cortar. Listo. Vamos a hacer el trim o el corte al ras. Estamos simplemente ajustando cada uno de los linderos para que no haya excesos ni basuras al momento de generación de los nuevos polígonos. Igualmente un corte del ras. Y aquí también el corte del ras. Y hemos básicamente extirpado las áreas de afectación. Estas áreas deberán ser canceladas por la entidad pública y generalmente entregarlas a un valor justo a los propietarios de estas afectaciones. Eh, Finalmente, para hacer la propia gestión catastral, vamos a instaurar los nuevos predios en el catastro original. Nuevamente, ahora nos ubicamos en nuestra cobertura predial y generamos las áreas. Igualmente mantenemos el original y generamos nuestros nuevos predios. Finalmente ocultamos nuestra capa de referencia y cercioramos que estén nuestros cuerpos ya individualmente. Y efectivamente se puede verificar esa acción. De tal forma que se generan los nuevos predios
nuevas claves catastrales, nuevas áreas. No, las claves catastrales se mantienen, perdón, pero las áreas y las cabidas cambian por esta afectación hecha por la influencia vial. Al final se tiene que, en la nueva gestión de áreas públicas, una nueva vía que facilitará la movilización en el cantón y también el catastro actualizado de esta manera. Es así como finalizamos el tema de los trámites catastrales y un ejemplo práctico sobre el cual se realizan estos trámites y se los llevan a la práctica. Muchas gracias por su atención.